Con la muerte del tercer comandante del Frente Occidental del ELN, crece la preocupación en el gremio del transporte, temen posibles represalias. El gremio de transportadores, más que todo, y la comunidad, somos personas que somos trabajadoras, personas que vivimos del sustento, del día a día, del transporte. Nosotros no tenemos nada que ver con este conflicto, que nos dejen aparte de esta situación. La Iglesia Católica también hizo un llamado al gobierno nacional para que retome los diálogos de paz con esta guerrilla. La muerte de las personas, así sean comandantes guerrilleros en situaciones de combate, pues no es motivo de alegría. Sin embargo, pues sabemos que estas son acciones que debe desarrollar la fuerza pública en el ejercicio del control territorial y el combate a los actores ilegales. Para que no sigan muriendo policías, soldados, guerrilleros, jóvenes y muchas personas de la sociedad civil, en medio de esta confrontación armada, se requiere que el acuerdo humanitario ya para el Chocó sea una realidad. E igualmente es necesario que se restablezcan los diálogos de paz, de tal manera que podamos vivir en el territorio sin actores armados, pero que puedan dejar las armas por la vía del diálogo, de la negociación política, y eso pues tenga menores impactos en la sociedad civil. Por otra parte, el Ministerio de Defensa dio a conocer más detalles de la muerte de Andrés Felipe Vanegas, alias Uriel, o Pedro, cabecilla político y quien estuvo en las filas del ELN por más de 25 años. Defendía además este criminal la renta criminal y asesina del narcotráfico, que ha destruido cientos de hectáreas de la riqueza natural de los colombianos en el Chocó, deforestando y envenenando los afluentes de agua y llevando violencia a las poblaciones. La peligrosidad de alias Uriel estaba en la influencia que pretendía, mediante el uso de medios digitales y trabajo de masas, ejercer para reclutar jóvenes, liderar escuelas de colectivos y formar células urbanas y redes clandestinas de este grupo armado organizado en las ciudades, es decir, de este grupo terrorista en las ciudades. La neutralización de Uriel es un golpe estratégico contra el ELN, contra sus intenciones de desestabilizar las ciudades, las instituciones y sembrar pánico y terror en los colombianos. Fue más de un año sin descanso que lo finiquitamos con una larga infiltración por la selva chocuana, empleando varios medios y métodos dada la abrupta geografía que encontramos en el litoral pacífico hasta llegar al campamento donde se encontraba el bandido alias Uriel. Y vale la pena centrarnos en un detalle específico que sabemos que ha sido objeto de una serie de conjeturas. De acuerdo a la información de inteligencia, teníamos claridad de quién estaba en el campamento, con cuántos bandidos estaba el bandido, de cuánto tiempo era que estaba en ese lugar. Y un detalle muy importante es que la inteligencia indicaba de la posible presencia de menores que no hacían parte de este grupo organizado. Es importante este detalle, no hacían parte de este grupo organizado. Por esta razón, durante la fase del planeamiento operacional, se tomaron todas las medidas y precauciones en el marco del derecho internacional humanitario para reducir el riesgo de daño incidental y así lograr cumplir con la misión asignada. Por lo tanto, lo planeamos y lo ejecutamos al detalle. Estas son operaciones que dentro de nuestra doctrina se conocen como operaciones de precisión. Vale la pena resaltar que durante las tareas de observación que se desarrollaron, se determinó la presencia de estos menores en el área campamentaria de alias Uriel. En el proceso de actos urgentes, en el campamento, posteriormente en el registro, no se registraron presencia de menores, los que habíamos visto de manera anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que al final los bandidos del ELN eran los que tenían a los menores en el sitio y posteriormente ellos mismos se llevan a los menores que estaban en esta área campamentaria. De tal forma que le exigimos al ELN, que es el responsable por la
seguridad y por la vida de estos menores. Estos menores estaban ahí con el ELN. Al parecer, alguno de ellos tenía un parentesco con el bandido alias Uriel. Este delincuente lleva una trayectoria criminal de 5 lustros, pero indudablemente en febrero del año 2018 fue la primera vez que él, a través de un trino publicado, llamó la atención absolutamente de todo el país y de las autoridades para fortalecer su persecución. Allí con este trino empezó a promover un paro armado en el territorio nacional y comenzó a tratar de multiplicar sus participaciones en redes sociales. Era un experto en el manejo de las redes sociales. Esta carrera criminal también conllevó a que la fuerza pública identificara varios puntos, mínimo 5 puntos, donde posiblemente hacía presencia este delincuente, especialmente en medio del litoral San Juan del departamento del Chocó. Gracias a fuentes humanas, a trabajos técnicos, logramos establecer que este delincuente se movía en 3 municipios especialmente, en Novita, en Condoto y en Ismina, que usualmente tenía 15 integrantes que lo custodiaban directamente, pero que en su periferia contaba con un grupo mayor de seguridad para sus actividades delincuenciales. Usualmente permanecía entre 2 o 3 días en cada una de estas construcciones. Y por eso, de acuerdo a los elementos que se encontraron, a las informaciones que se tenían, sabíamos que este fin de semana había arribado al lugar donde se realizó la operación y usualmente utilizaba las fuentes hídricas para tratar de desplazarse de uno a otro lugar. Fue clave la información que logró obtenerse por parte de algunos estudiantes e integrantes de grupos radicales, principalmente de la ciudad de Bogotá, Medellín y Pereira, afines a la ideología del ELN, para poder llegar a este delincuente. De igual manera, conocimos que él recibía jóvenes que lo visitaban para tratar con ellos de formar células urbanas del ELN. Algunas de estas fuentes humanas nos permitieron ubicarlo exactamente en el lugar donde se desarrolló la operación y, por supuesto, se va a pagar una recompensa de 500 millones de pesos a las personas que nos dieron la información. Curiosamente sabíamos, con la información de inteligencia, que usualmente portaba un fusil y 2 pistolas, y como característica especial tenía una pistola color blanco, que le entregaron en el año 2017, de forma personal, el delincuente conocido como Pablo Beltrán, con quien mantenía una línea directa de comunicación, y él consideraba esta pistola como uno de sus amuletos más preciados. Además, conocimos que siempre llevaba consigo al menos 5 computadores, con información financiera, con información ideológica de esta organización criminal. Recuerden que este sujeto había cursado 8 semestres de ingeniería electrónica, por lo tanto tenía gran afición por la tecnología, por el mundo de las páginas web y de las redes sociales. Otras organizaciones de derechos humanos también elevaron su voz para que el gobierno nacional actúe en el Chocó con inversión social para combatir la delincuencia.